Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y bienvenidos a esta primera enseñanza del 2021. El nuevo año ha iniciado y quizás algunos de nosotros ya estamos pensando en esos propósitos, resoluciones, metas, pero hagamos un alto por un momento. ¿Qué pasa cuando miramos atrás a este año que acaba de pasar, al 2020? Y nos damos cuenta que ese 2020 no fue un año en el que realmente cumplimos las metas que nos propusimos. ¿Qué pasa cuando estamos iniciando este nuevo año y al estar preparándonos para esas metas, propósitos, resoluciones de este año, miramos atrás y nos damos cuenta que hubo malas experiencias que tuvimos en el 2020 que no nos permitieron cumplir esas metas que nos habíamos propuesto? Bueno, hay algo interesante que la Biblia nos habla sobre ese conflicto que muchos de nosotros vivimos cuando acabamos de terminar un año y estamos iniciando otro. Si tienen sus Biblias, vamos a Filipenses capítulo 3. Versículo 3 es un versículo muy pequeño, pero hay una palabra importantísima en este versículo que es muy adecuada en este tiempo en el que nos encontramos iniciando un nuevo año. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Dice, una sola cosa: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14, prosigo a lo que está, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ese es el apóstol Pablo quien escribió esta carta. Y el apóstol Pablo, antes de ser ese gran hombre de Dios que escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento, fue un soldado romano, un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, un hombre que disfrutaba perseguir a los cristianos, a la iglesia de Jesucristo, a los discípulos de Jesucristo, a los seguidores del camino y atormentarlos. Era alguien que realmente disfrutaba torturarlos, porque esa era la tendencia en la cultura del imperio romano, de los soldados romanos. Y el apóstol Pablo era ese hombre. Cuando él miraba su pasado, él podía ver en su pasado que fue un soldado romano que persiguió, torturó e inclusive mató cristianos, como aquel gran mártir Esteban que narra en los primeros capítulos del libro de Hechos, y que Saulo, el apóstol Pablo, conocido también como Saulo, estaba ahí presente cuando sucedió esta muerte. Y el apóstol Pablo en esta carta dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Pero hay algo interesante, porque el apóstol Pablo en este pasaje juega con dos tiempos, el pasado y el futuro. Y hay una acción en el presente que ocurre que involucra el pasado y el futuro. Y esta es, mientras que él prosigue hacia la meta, va hacia adelante, hay algo que hace en relación al pasado. Y él dice, olvidando lo que queda atrás. La palabra olvidando, si ustedes van al original griego y hacen un poquito de estudio de esta palabra, se van a dar cuenta que hay algo interesante, porque en términos más contemporáneos, esta palabra olvidando significaría no manteniéndome en el pasado, no manteniéndome atrás. Ahora, hagamos esta relación a lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo de atrás, dejo lo del pasado. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, no me mantengo en el pasado, en las experiencias del pasado. No me mantengo en ese pasado oscuro, feo, que no me ayuda para nada, pero sí prosigo a la meta. Ciertamente dejando atrás, olvidando, dejando atrás esa parte del pasado. Porque sin duda que el apóstol Pablo, si traería ese pasado al presente, no le ayudaría hacia esa meta, hacia ese objetivo que él se había trazado.
Hace muchos años salió en la televisión un comercial de la Nike y ese comercial decía dentro de esas palabras, dentro de ese anuncio, lo siguiente. Una voz se escuchaba y decía: he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 27 veces me dieron la confianza para tirar el último tiro que definiera la victoria del juego y fallé. He fallado una y otra vez en mi vida y es por eso que he sido exitoso. Estas palabras fueron pronunciadas en referencia a Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto que la NBA conoció. En otras palabras, Michael Jordan entendía que en esta vida se atina, pero a veces se falla. Que hay cosas que se logran y hay cosas que no se logran. Pero lo que él hacía con esos fracasos, con esas caídas, era ayudarlo para catapultarlo hacia adelante. Entonces, cuando miramos el 2021, quizás miramos que hay 12 meses por delante de nosotros, ¿no? Enero, febrero, y ya empezamos quizás a pensar en esas metas que quisiéramos trazarnos, o propósitos, o resoluciones. Sin embargo, quizás al empezar con ese trabajo, recordamos lo que el 2020 trajo. Que quizás alguno de nosotros se propuso subir de peso, bajar de peso, y no se logró. Porque la pandemia, ahorita todo se le echa culpa a la pandemia, ¿verdad? Por la pandemia comí más, o por la pandemia me malpasé. O quizás dijo, bueno, quizás en el 2020 me tracé, abrí una cuenta de ahorros. O me tracé aprender un idioma. O me propuse esto, me propuso lo otro. Pero algo sucedió, algo inesperado sucedió. Nos corrieron del trabajo, hubo gastos inesperados en la casa. Algún familiar atravesó por una situación muy complicada, muy dura que nos impactó. Y qué sé yo. De manera que cuando pensamos en el 2020, empieza a traer a nosotros una serie de emociones no tan placenteras que no nos permite ni siquiera estar emocionados por escribir las metas que quisiéramos trazarnos en este 2021. Y es aquí, en este conflicto emocional y mental, que aparece esta palabra que el apóstol Pablo usó: olvidando, olvidando, olvidando. Se las leo. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando, recuerden que el trasfondo significa no mantenerme en lo que está atrás, en el pasado. Si quizás las metas que nos propusimos en el 2020 no se cumplieron, quizás tuvimos situaciones, momentos, eventos en el 2020 que nos fueron muy placenteros, tristes, desmotivantes, desalentadores, deprimentes quizás. Pero eso ya está en el 2020, se quedó en el 2020. Estamos en el 2021, estamos iniciando este 2021. ¿Por qué no hacemos lo que el apóstol Pablo nos recomienda hacer? Olvidando lo que queda atrás. No mantenernos en lo que está atrás. Sobre todo en esas experiencias que no nos ayudan para nada en este presente y que no nos catapultan para el futuro que Dios tiene para nosotros en este 2021. Continuamos con la pandemia. Quizás continuamos con los mismos retos, con las mismas dificultades, pero ¿por qué no nos mantenemos? ¿Por qué no dejamos atrás el pasado? ¿Por qué no hacemos el esfuerzo de no mantenernos en esas experiencias del pasado que no fueron placenteras? ¿Por qué no simplemente dejamos atrás esa parte del pasado que no nos ayudó a alcanzar estas metas en el 2020, que no nos ayuda ni siquiera en este principio de 2021 para proseguir hacia adelante? ¿Y por qué no mejor? Le damos vuelta a la página, iniciamos este 2021 con nuestra mente, con nuestro enfoque puesto
hacia adelante, haciendo un esfuerzo por dejar atrás lo que no nos sirve. Y sabiendo que Dios está con nosotros. Si hay algo que podemos celebrar es que en el 2020, con todos los cambios, con la falta de logros de meta, lo que sí podemos garantizar es que Dios estuvo con nosotros. Dios está con nosotros una vez más en este presente y lo estará en el futuro. Así que dejemos atrás el pasado, aquellas experiencias no tan agradables, y preparémonos para este nuevo año que Dios nos está prestando, que Dios nos está regalando. Y propongámonos esa meta o esas metas, esos propósitos, que en el nombre del Señor podamos cumplir este año. Dios les bendiga y feliz año nuevo, próspero año nuevo a cada uno de ustedes, y que las metas y propósitos que se propongan en el nombre del Señor sean cumplidas.